pero no es esa Virgen, esa machona grande que estamos acostumbrados a ver, sino una muchachita de unos 11 años o de unos 15 años, que debe estar más o menos la edad que tenía la Virgen cuando el ángel le anunció que iba a ser madre del Salvador. Y después que le habló de que Isabel iba a tener un hijo, la Virgen se puso en camino. Pero no se puso como nos ponemos nosotros ahora en un automóvil. En aquel tiempo se caminaba a pie principalmente. Probablemente la Virgen María fue caminando a pie. Y era un trayecto largo de Nazaret. Hay en Carén, que es el lugar donde la Virgen se encontró con Santa Isabel. Puede haber una distancia de unos 150 kilómetros. Así que este viaje para la Virgen representó varios días de caminar. Y al llegar, llega a una parte baja. Y en la mitad de la colina está la casa de Isabel y Zacarías. Lo que hay allí actualmente es un templo grande. Y se llega a la parte baja. Allí en la parte baja hay una fuente que llaman la Fuente de María. Y la Virgen comenzó a subir hasta llegar a encontrarse con Isabel, que era su pariente. Y luego la Virgen iba llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había formado el cuerpo de Jesús en su seno. De tal manera que al llegar allí, saludó a Isabel. Y al nomás saludarla, sucedió que el Espíritu Santo casi como que saltó de la Virgen María y llenó a Isabel, el Espíritu Santo. Y entonces Isabel, a sentirse llena del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, dijo a voz en grito, dijo gritando. ¿Por qué tenía que gritar si ahí cerquita estaba la Virgen? Porque el Espíritu Santo cuando llega produce un gozo, una alegría, una euforia extraordinaria, lindísima. Y así se sintió llena Isabel. Y por eso, a voz en grito con fuerza le dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y continuó, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? La madre de mi Señor. ¿Quién le indicó a Isabel que la Virgen María tenía ya a Jesús en su seno, si no daba finales de maternidad? El Espíritu Santo fue el que le hizo conocer. El Espíritu Santo es el gran maestro. Y sigue Isabel, en cuanto a su saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Juan el Bautista, que no había nacido, saltó de alegría. El Espíritu Santo sigue produciendo alegría, gozo inmenso. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¿Qué le había dicho el Señor? Que sería la madre del Mesías, y eso tiene que cumplirse. Y entonces la Virgen prorrumpió en ese canto, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Desde ahora me llamará bienaventurada todas las generaciones. Y todas las generaciones siguen proclamando a la Virgen María como la bienaventurada, la feliz, la dichosa. Y todos los cristianos tenemos que proclamar a la Virgen María como eso. Nosotros los que estamos en la Iglesia Católica tenemos que hacerlo y lo hacemos proclamando a la Virgen María. Pero los que son cristianos, que están en otros grupos evangélicos o protestantes, también están obligados a proclamar la grandeza de la Virgen María. ¿Por qué? Porque eso es una profecía al futuro. La Virgen dice, me van a proclamar una profecía y seguiremos proclamando la bienaventurada, dichosa a la Virgen María. La Virgen actualmente, quien llega allí a esa iglesia de la Visitación, en un lugar que se llama Ain Carén, se encuentra allí en una pared, en muchísimos idiomas, estas palabras del Evangelio que hemos leído. La ponen en muchos idiomas para que todos los peregrinos que llegan de todo el mundo puedan leerlas allí en su propio idioma.
Y la Virgen María se quedó ayudando a Isabel en su casa. Y se quedó por 3 meses. Y en aquel tiempo no había agua potable como ahora, no había tuberías. Así que la Virgen María bajaba de la casa de Isabel hasta la fuente abajo. Y allá cargaba esa agua en cántaros, se lo ponía en la cabeza y lo subía ya para los usos que tenían que tenerlo en la casa de Isabel. Así que eso es lo que estamos celebrando nosotros a la Virgen María, pero nosotros la celebramos también como auxilio de los cristianos. Auxilio, la que ayuda, la que protege, la que defiende a los cristianos. Nosotros los cristianos en la Iglesia Católica, porque en primer lugar hay que saber que somos cristianos, todos, yo y todos ustedes. Ya no dije aquello de que fulano de tal se hizo cristiano, fulana de tal se hizo cristiana, no, ya eran cristianos, solo que pasaron a otra iglesia separada, protestante. Nosotros todos somos ya cristianos y lo más dichoso para nosotros es decir, soy cristiano, soy seguidor de Cristo, soy seguidor de Jesús en la Iglesia Católica. Así que nosotros los cristianos seguimos proclamando a la Virgen María bienaventurada, dichosa. Y ella es el auxilio de todos los cristianos. Los cristianos han necesitado muchísima ayuda. A través de la historia, en primer lugar, en una batalla que se llama la batalla de Lepanto, un golfo, allá en Grecia, en Europa. Ahí hubo encuentro de las fuerzas cristianas compuestas por la flota de España, de Venecia y de los estados pontificios contra las tropas de los musulmanes. Los musulmanes querían vencer a los cristianos y poner su religión en toda Europa. Pero el Papa mandó a rezar el rosario. Y él mismo estaba rezando el rosario. Cuando le estaba rezando San Pío V, vio como los cristianos obtenían la victoria y por eso digo, démosle gracias a Dios porque los cristianos han vencido. Pero los musulmanes siguieron todavía con ganas de apoderarse de Europa cristiana y hacerla musulmana. Y en el año 1683 sitiaron la ciudad de Viena. Invadieron Europa y sitiaron la ciudad de Viena, que era casi de las ciudades principales de los cristianos. Estuvieron a punto de tomarla, pero un príncipe cristiano, Juan Sobieski, vino desde Polonia con tropas de refuerzo y tuvieron que huir los musulmanes. Y entonces fue que se estableció la cofradía de María Auxiliadora. Y en 1814 el Papa Pío VII regresó de los años que lo tuvo prisionero Napoleón en Francia. Y el 24 de mayo entró a Roma nuevamente a ocupar su trono en Roma. Y por eso estableció la fiesta de María Auxiliadora el 24 de mayo. Y después de esto viene San Juan Bosco. San Juan Bosco fue el que cogió este título de María Auxiliadora de los cristianos y lo extendió por todo el mundo cristiano. En una visión, San Juan Bosco vio una iglesia hermosa, bella, y al frente de la iglesia un título que decía en latín, Iques domus mea, in de gloria mea. Quiere decir, esta es mi casa y aquí saldrá mi gloria. Y la Virgen le hizo saber dónde quería que le edificara esa iglesia. En un lugar que se llama Valdó, porque allí fueron martirizados 3 legionarios romanos por ser cristianos, los decapitaron en ese lugar. Solotoro, Aventorio, Octavio. Y por eso, al construir la iglesia, la Basílica de María Auxiliadora, San Juan Bosco puso en el frente, arriba, los estatuas de Solotoro, Aventorio, Octavio que fueron martirizados allí. Y luego puso el rótulo, Iques domus mea, in de gloria mea. Esta es mi casa, de aquí saldrá mi gloria. Y de ahí se ha extendido la devoción a María Auxiliadora por todo el mundo y nosotros todos la tenemos y nos estamos alegrando ahora. Y recordemos que entre nosotros tenemos una beata, una santa. La beata Sor María Romero Meneses, que nació en Granada, Nicaragua, murió en León, Nicaragua, pero estuvo más de 40 años con nosotros en Costa Rica y sus restos están allí
en el barrio Don Bosco, en Matarredonda. Y ella fue la que más ha puesto la devoción a María Auxiliadora entre nosotros aquí en Costa Rica. Y hoy están celebrando la gran fiesta en honor a María Auxiliadora, la misa. Y luego antes, la procesión a las 4 de la mañana. Miles y miles de personas llegan de todos lados y centenares de carros parqueados por todas partes de gente que va a esta procesión de las mañanitas en honor a María Auxiliadora. Entonces recordemos que María es auxiliadora de los cristianos y necesitamos que nos auxilien, claro que sí. Ahora nuestra iglesia cristiana católica en Costa Rica está en crisis. ¿Por qué? Especialmente con la familia. Hay muchos matrimonios que simplemente son de personas que se han juntado, otras personas que se han casado simplemente civilmente, y algunos que se han casado con el sacramento del matrimonio, pero aún dentro de estos tantos divorcios. Entonces la familia está en crisis y necesita la ayuda, la protección de María Auxiliadora. Necesita la protección de María Auxiliadora para levantar el recuerdo de esta iglesia. Y entre nosotros los cristianos, ¿cuántos el domingo, que es el día santo, el día del Señor, no van a la misa? ¿Cuántos? Yo sé que aquí muchísimos no van a misa el domingo. ¿Por qué? Porque papá y mamá no me llevan, no tienen esa costumbre. Pero recordemos que es algo que hay que cambiarlo. El Señor quiere la misa la quiere todos los domingos sin excepción. Y en esto nos tiene que ayudar María como auxiliadora de los cristianos. Vamos a terminar estas palabras, no seguimos porque sería muy largo. Vamos a terminarlas haciendo una oración a Jesús y para eso les voy a pedir algo a lo que no están acostumbrados, pero es bueno que lo hagan. Primero, siéntense cómodamente. Siéntense cómodamente. En segundo lugar, para evitar distracciones, van a procurar cerrar sus ojos, todos con los ojos cerrados, grandes y pequeños. No se preocupe si su vecino o su vecina cierra los ojos, ciérralos usted. Y con los ojos cerrados pensamos en Jesús. Señor Jesús, tú eres nuestro Dios y Salvador, te queremos y te amamos inmensamente. Bendito seas siempre, Jesús, bendito sea tu santo nombre. Señor Jesús, tú tienes una madre maravillosa, que es la Virgen María, y nos amas tanto que nos has dado como madre nuestra auxilio de los cristianos. Por eso, Señor Jesús, imploramos en tu presencia el auxilio de esta Madre bendita, de la Virgen María, para que nos ayude a vivir mejor como cristianos, a cumplir todo lo que tú nos pides, especialmente la misa todos los domingos. Te alabamos y te bendecimos a ti, Jesús, y te proclamamos a ti, María, bienaventurada, dichosa, feliz, porque eres la Madre del Salvador. Gracias, Virgen María, porque siendo Madre de Jesús, te has dignado ser también Madre de todos nosotros. Amén. Amén. Y ahora continuamos en la Santa Misa con la parte que se llama el ofertorio.